Buenas a todos, esta es la tutoría número 9 de dinámica y en esta tutoría se van a ver problemas del capítulo 15, específicamente la parte de aceleración de Coriolis. Bueno, llegamos al primer ejercicio de la tutoría. En este ejercicio se ven temas del capítulo 15, entonces se ven velocidades y aceleraciones y además se ve la parte de aceleración de Coriolis, que es el final del capítulo. Entonces, este problema incluye aceleración de Coriolis, pero ¿cómo podemos identificar y dónde son los puntos más complejos? Entonces, para poder identificar que existe Coriolis, siempre nos damos cuenta que existe algún tipo de movimiento lineal, que es como el del collarín, y además este movimiento lineal, o sea, este collarín rota. Ven, el collarín está montado en una barra que no tiene, o sea, no está en un punto fijo, sino que este punto o esta barra puede rotar. Entonces aquí nos damos cuenta que en este punto existe o se tiene que compensar el movimiento con una aceleración de Coriolis. Entonces, para empezar con el problema, primero es necesario calcular los radios que existen desde B hasta P y desde A hasta P. ¿Por qué? Porque estos radios son necesarios para calcular los W y los alfa, y en este momento el problema, o sea, no nos da directo. Entonces, para esto primero ocupamos ver el triángulo interno que se forma aquí, que es con la pared y las dos barras. Entonces hacemos este pequeño dibujo del triángulo y nos damos cuenta que de información nos dan este 200 milímetros. Luego nos dan este ángulo de 25 y nos dan además este ángulo interno, solo que se tiene que calcular con 180 menos 70. Entonces nos damos cuenta que este ángulo es de 110. Y como la suma interna de todos los ángulos tiene que ser 180, para completar este ángulo tiene que ser 45. Entonces, nos damos cuenta que tenemos un lado y todos los ángulos. Entonces, en este específicamente, podemos hacer regla de senos o ley de senos para poder encontrar estas distancias L1 y L2. Entonces, esta regla sería el 200 dividido entre el seno del ángulo al que pertenece, que en este caso es ángulo de 45. Entonces 200 entre seno de 45 es igual a L1 entre el ángulo al que pertenece, que en este caso es 25, en el opuesto. Entonces sería seno de 25. Y por último tenemos L2 entre seno de 110. Entonces averiguamos las distancias L1 y L2. Entonces, haciendo el cálculo, el despeje de L1 sería mandando a multiplicar el coseno. Nos damos cuenta que L1 es igual a 119,5 milímetros, ¿verdad? Y L2 es igual a 265,8 milímetros también. Entonces tenemos que esta distancia es 19 y esta distancia es 102. Voy a apuntarla, 162, 65, perdón. Voy a apuntarla de una vez para recordarnos los valores. Ok, perfecto. Ahora sí, el problema, y ahora sí podemos empezar a ver el problema. Entonces dice que se sabe que en el instante, en el instante mostrado, la velocidad angular de la barra a la que está unida A es 5 radianes, contraria a la manecillas del reloj, y la aceleración es 2 radianes entre segundo cuadrado en el sentido de las manecillas. Y se determine la velocidad angular de las otras dos aceleraciones. Entonces, perdón, de la velocidad y aceleración angular de la otra barra. Entonces nos dan la información de esta primera barra y ocupamos la información de la otra barra. Entonces, para esto empezamos analizando velocidades y aceleraciones de la primera barra. Entonces vamos barra por barra. No podemos empezar con un sistema en conjunto al mismo tiempo. Entonces vamos a simplificarlo en un problema más sencillo. Entonces vamos a empezar con la barra de A a P. Entonces recordando, tenemos que la barra de A a P
sería esta, y tiene un ángulo de 25 aquí. Entonces, esta barra sería desde A hasta P. Entonces, iniciamos con el análisis de velocidades. Entonces, nos damos cuenta, la información que nos dan, ¿verdad? Dice que son 5 radianes entre segundo, contrario a la medición del reloj. Entonces serían 5 radianes. Y nos damos cuenta que como es un movimiento rotatorio puro, en este caso, este punto B va a tener una velocidad tangencial a 90 grados del ángulo original. Y como hay una regla que dice que si la barra la medimos con respecto a la vertical, la velocidad a 90 va a tener el mismo ángulo medido con respecto a la horizontal. Entonces tenemos aquí este ángulo. Y el valor de velocidad de P, en este caso, sería igual a 5 radianes multiplicado por el radio de la barra, que ya lo hemos calculado anteriormente, que era 0,2658. En este caso tiene que ser en metros, ¿verdad? Entonces esto daría un resultado de 1,329. Entonces ya hicimos el análisis de esta barra de velocidades. Ahora vamos con el análisis de la misma barra, pero de aceleraciones. Entonces, en este caso hacemos el mismo dibujo de la barra. En este caso, entonces sería desde A hasta P, pero va a ir en sentido de la magnitud del reloj y va a ser 2 radianes entre segundo cuadrado. Entonces, esta aceleración angular va a generar una aceleración tangencial y también va a generar una aceleración normal. Entonces, esta es la diferencia entre velocidades y aceleraciones que tiene una normal. Entonces, el ángulo igualmente era 25 y la misma regla anterior se va a mantener este ángulo de 25 acá. Entonces, tendríamos que la aceleración de P tangencial sería 2 por el radio y ese resultado daría 0,532. Y en el caso de la aceleración P normal, recuerden que la fórmula era W al cuadrado por R y el W era 5, entonces 5 al cuadrado por el radio 0,2658 y este daría 6,65. Entonces esto sería metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado, y obviamente la velocidad está en metros sobre segundo. Entonces ya tenemos todos los valores de aceleraciones calculados para la barra desde A hasta el punto P. Ahora lo que tenemos que hacer es análisis de la otra barra. La otra barra, nos damos cuenta, viendo el dibujo nuevamente, nos damos cuenta que esta barra tiene un movimiento circular, pero además tiene un movimiento complejo porque tiene un punto y un collarín pegado a este. Entonces esta barra va a haber que hacer un análisis más complejo que movimiento circular puro. Entonces aquí vamos a tener que aplicar el concepto de velocidades y aceleraciones relativas. Entonces, en este caso, vamos a empezar obviamente de nuevo con velocidades. Entonces, recordamos que tenemos tres elementos que se suman, porque recordamos que la fórmula era velocidad de A, velocidad de B y incluía también la velocidad relativa. Entonces tenemos tres términos en una suma. Entonces tenemos el punto desde B hasta P. Entonces este va a ser el dibujo, va a ser un primer dibujo, entonces va a ser la suma de la misma barra, solo que con la velocidad de otro punto. Y esto va a ser igual
a la barra, pero la velocidad de otro punto. Entonces vamos a tener de B hasta P igual. Entonces, esta va a ser la velocidad del primer extremo. En este caso, la velocidad del extremo B. Pero recordamos que en realidad el extremo B es estático, o sea, no se mueve. Este punto P no se mueve. Entonces, en este caso, el primer dibujo lo vamos a dejar completamente vacío, porque no incluye, o sea, el punto B no se mueve. El siguiente es la rotación, dejando el punto B que pusimos a mover anteriormente como fijo. Entonces va a generar una rotación, esta dirección es asumida, que sería un W de B a P, y esta rotación va a generar una velocidad tangencial que yo nuevamente le pongo velocidad de rotación. Esta velocidad va a ser a 90 del ángulo. Y nos damos cuenta que el ángulo con respecto a la horizontal era 70, perdón, con respecto a la vertical, y entonces el siguiente va a ser con respecto a la horizontal. Ahora sí, vamos con todos los puntos. O sea, estos dos términos es igual a todas las velocidades que existen en el punto P. En este caso serían solamente dos. La del collarín, que yo le voy a poner velocidad en este caso, asumido de entrada. Entonces sería la velocidad de entrada o salida del collarín, o sea, con la que se mueve el collarín, que se mueve sobre la barra. Y luego sería la otra velocidad, que sería la velocidad que habíamos calculado anteriormente, que era parte de la otra barra. Entonces, en este caso, vamos a hacer el dibujo de la velocidad. Entonces, tendríamos la velocidad aquí y esta, el ángulo anteriormente, ¿verdad? Que hemos dicho era 25. Puesto el dibujo anterior, esta era velocidad P. Entonces, nos damos cuenta que son todos los términos que se tienen que incluir. Entonces, es necesario hacer una suma vectorial para hacer el cálculo de la velocidad R, que no la tenemos, que es la de rotación, para calcular también W, y tenemos que hacer el cálculo de la velocidad de entrada o digamos de salida en este caso. Entonces hacemos una suma en I y en J. Entonces iniciamos, decimos que la velocidad R, asumiendo siempre los signos positivo y positivo arriba y derecha, entonces sería menos velocidad R por coseno de 70. Esto es igual, porque ya no tenemos nada más en este caso, a la velocidad P por negativo también por coseno de 25. Y el siguiente también es negativo porque va hacia ese lado, que sería velocidad E. En este caso, el ángulo de esta barra, recordemos que era 70. Y en este caso sigue siendo 70 porque no está 90. 70 aquí. Y entonces tendríamos 70 por seno, perdón, velocidad E por seno de 70. Esto, en el caso de I, vamos con el caso de J. Y la ecuación que sería casi idéntica, solo cambiando cosenos por senos y senos por cosenos. Y fijándonos también en el signo. Entonces, esta va hacia arriba. Entonces sería velocidad R, seno de 70. Eso es igual a la velocidad P hacia arriba también. Seno de 25. Y por último, va hacia abajo. Entonces negativo, velocidad E. Perdón, coseno de 70. Entonces, ahora sí, como el valor de velocidad P ya lo teníamos, recordemos que velocidad P era 1,329 con el cálculo anterior, ¿verdad? Ya lo hemos hecho. Y despejamos la velocidad R y la velocidad E en un sistema 2×2. Ya tengo los resultados de estos calculados para no perder el tiempo en la calculadora. Entonces nos damos cuenta que la velocidad R es igual a 0.94 y la velocidad de entrada y salida sería menos 0,94. Entonces, como este resultado nos está dando negativo, significa que en realidad era hacia afuera. Entonces, podemos poner de una vez que la velocidad era hacia afuera para que nos dé positiva. Entonces, estos son metros entre segundo. Y recordemos que
podemos calcular el WBP con el valor de la velocidad rotativa. Entonces, el WBP sería igual a la velocidad rotativa entre el radio. Entonces, eso sería el radio de la barra que estamos analizando. Recuerden que esta era la barra más pequeña. Entonces, sería 0,94 dividido entre el radio de la barra. Y recordemos que era 0,1195. Y esto nos daría un resultado de velocidad angular de 7,86 radianes entre segundo. Entonces, esta sería la respuesta de la primera parte, que sería la velocidad angular. Ahora tenemos que hacer el cálculo con aceleraciones y recuerden que incluye la aceleración de Coriolis. Entonces, bajamos y tenemos que hacer los nuevos dibujos que incluyan lo que es la aceleración de Coriolis. Entonces, tenemos los mismos tres dibujos de las barras. Entonces serían dos barras recuerden que era desde B hasta P. B hasta P. Entonces tenemos dos dibujos y eso es igual a otro dibujo acá. Recuerden que el ángulo era 70. Y entonces podemos continuar. Entonces, llenando los dibujos, tenemos que esta era la aceleración del punto B. Pero en este caso el punto B no se mueve, o sea, sigue sin moverse porque está fijo. Entonces dejamos este dibujo completamente vacío. Ahora continuamos aquí con la relativa o la rotación. Entonces el punto que anteriormente estaba en parte de la suma es el que vamos a poner fijo y ponemos a rotar. Vamos a asumir de nuevo hacia esta dirección aceleración rotativa tangencial. Y recordando que era a 90. Como este ángulo aquí era 70, entonces medido con respecto al otro eje, 70. Y como en este caso estamos en aceleraciones y estamos rotando, también se tiene que incluir la normal. Entonces, eso sería la aceleración rotativa normal. El ángulo de esta es igualmente 70 porque se traduce el ángulo. Ahora sí, ven que ya tenemos más términos. Antes solo teníamos un término aquí y ahora tenemos dos. Pero este término de aceleración rotativa normal ya lo podemos calcular porque ya tenemos el W de la barra BP. Multiplicamos por el radio y obtenemos que sería 7,86 al cuadrado por 0,1195 y esto sería igual a 7,38. Entonces ya tenemos aquí el valor de la velocidad normal, aceleración normal. Entonces esta continuaría siendo nuestra variable. Ahora sí, vamos con el otro lado. Entonces ahora este movimiento sería igual a todas las aceleraciones que existen en el punto P. Entonces, ¿cuáles son todas las aceleraciones que existen? Primero tenemos las dos aceleraciones que hemos calculado anteriormente, que eran parte de la otra barra, la barra AP. Entonces vamos a poner esas primero. Recordando, vamos a hacer la línea aquí. Recordando que primero era una, que era la aceleración P tangencial, y también teníamos la aceleración P normal. Esto iría aquí hacia abajo. Aceleración P normal. Recordando que este ángulo era 25 con respecto a la horizontal y esta otra tenía un ángulo de 25 con respecto a la vertical. Ya estos dos valores los teníamos con el análisis anterior. Entonces aquí faltan todavía la aceleración que va ya sea de entrada o salida que tenemos anteriormente. Entonces teníamos aquí la aceleración de entrada. Yo la sumo hacia adentro porque quiero. Entonces esta es asumida ya sea hacia adentro o hacia afuera. Y esta otra también es asumida ya sea hacia acá o hacia abajo. Y esta es la que nos va
a dar el resultado del alfa, ¿verdad? Recuerden. Ahora sí, como aquí tenemos el concepto que les había dicho anteriormente, es un collarín que se desplaza y a la vez rota. Entonces, en este caso, se tiene que compensar con el término de Coriolis, que ya me gusta ponerlo en un dibujito aparte, aunque se podría poner en este mismo dibujo. Entonces, este sería el término de Coriolis. Ahora sí, ¿cómo hacemos para ver la dirección y la magnitud de la aceleración de Coriolis? Entonces, es una regla. Siempre tenemos que, la aceleración de Coriolis siempre va a quedar a 90 grados de la velocidad de entrada y salida. Recuerden, velocidad. Entonces, recuerden que nos había dado que la velocidad era de salida, ¿verdad? Porque nos había dado negativa, que esta era la velocidad E. Y esta es a 90 grados. Entonces, nos podría quedar ya sea aquí o aquí. Pero, ¿cuál de las dos? Entonces, tenemos que fijarnos en el giro del W que nos había dado anteriormente. Entonces, nos recordamos que el giro era 7,86 radianes y era un giro en esta dirección. Entonces, tenemos que mantener esa dirección de giro y entonces giramos y nos damos cuenta que la aceleración de Coriolis va a quedar en esta dirección, a 90. Entonces, es a 90 de la velocidad y se gira con la misma dirección que nos dio el giro de la barra. Ahora sí, ¿cuál es la magnitud de la aceleración de Coriolis? Eso también es una fórmula. Es 2 veces la velocidad de entrada por el giro. O sea, las dos variables que acabamos de poner, que es el giro y la velocidad, son las que incluyen. Entonces, velocidad angular de B a P. Entonces, calculamos este término de aceleración. Entonces sería 2 veces por 7,86, que era el giro, por 0,94, que era la velocidad. En este caso, la aceleración de Coriolis nos da 14,78 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ahora sí, podemos hacer la suma y despejando nada más la variable de la aceleración relativa tangencial, que nos va a dar la velocidad angular, y la velocidad, aceleración de entrada y salida. El resto de términos, recuerden que este término ya lo hemos calculado con las otras barras y los términos nuevos ya los calculamos también. Entonces, esta aceleración de Coriolis va a tener un ángulo de 70 porque recuerden que este ángulo era 70 también. Vamos a seguir colocando este ángulo de aquí, era 70. Entonces ya tenemos todos los ángulos colocados y podemos hacer la suma vectorial. También continuamos con positivo derecha y arriba. Entonces hacemos la suma en Y. Entonces empezamos con la relativa tangencial, que es la que no tenemos. Negativo, porque va en dirección negativa. Aceleración relativa tangencial por coseno de 70 menos el valor de la aceleración, también va hacia acá, ¿verdad? Entonces, de la aceleración relativa normal, que ya lo teníamos, que era 7,38. 7,38 por seno de 70. Esto es igual a en este caso negativo, a la aceleración de entrada y salida esa sería por seno de 70, más las aceleraciones que teníamos anteriormente. Recordamos los términos que hemos calculado, que en este caso sería la aceleración de A, P tangencial, ¿verdad? Entonces en este caso, ese término nos había dado que era 0,532 por coseno 25. Y vamos con el otro término, que era aceleración normal, que también lo hemos calculado.
recordando que era, vamos a ver cuánto era. $6,65. Entonces nos fijamos y continuamos con la ecuación. Voy a correr un poco para acá. Entonces menos 6,65. Voy a subir un poco para que puedan ver. Entonces esta sería la aceleración normal y va a tener en este caso la componente seno de 25. Ahora sí, nos queda nada más la parte de Coriolis. Entonces vamos a ponerla aquí. Es negativa, ¿verdad? Entonces menos 14,78 y sería, la componente sería coseno de 70. Perdón. Ahora sí, ya tendríamos la ecuación en Y lista. Vamos a continuar con la ecuación en J. Entonces, simplemente tratamos de seguir la misma regla, pasar de senos a cosenos y revisar que las direcciones bien y si no está faltando ningún término. Entonces sería aceleración relativa tangencial por seno de 70, va hacia arriba, entonces positivo, menos 7,38, que era la relativa normal, por coseno de 70. Esto es igual, ya no tenemos ningún término aquí, vamos con los términos que existen en este punto. Entonces la aceleración, en este caso E, negativa también, por coseno de 70, más el siguiente término, que sería el de la aceleración P tangencial, que era 0,532, por, en este caso era seno de 25. Ahora vamos con la normal, que va hacia abajo, entonces menos 6,65 por coseno 25. Y continuamos con la de Coriolis, ¿verdad? Entonces en este caso va hacia arriba, entonces podemos poner la positiva, 14,78 por seno de 70. Entonces ven que es una ecuación larga. Entonces tenemos que meter todo esto en la calculadora y despejar las dos variables que tenemos, que sería la aceleración R tangencial y la de entrada y salida. Entonces yo ya lo tengo despejado y con los valores calculados. Entonces ponemos que la aceleración relativa tangencial es igual a 9,701, perdón, y la aceleración de entrada y salida es igual a 3,54. Eso es metros sobre segundo cuadrado, pero el problema nos pide la aceleración angular. Recuerden que era de B a P. Y este término siempre lo sacamos de lo que es la relativa o la rotatoria. Entonces sería la aceleración relativa tangencial entre el radio. Entonces sería 9,701 entre el radio de la barra, que era el que es 0,1. Y esto nos va a dar un resultado de 81,17 radianes entre segundo. Cuadrado. Entonces ya tenemos los valores de aceleración angular y velocidad angular de la barra, que sería lo que pide el problema. Entonces ya estaría el problema completamente listo. En el caso de que les pidan lo que es la velocidad, aceleración de entrada y salida, también lo tienen aquí, que sería ese término. En este caso nos dio positivo, lo que significa que nuestra dirección asumida está correcta.